Durante la mayor parte de mi vida, fui el equivalente humano de una viga de soporte en un sótano en ruinas, invisible, no valorada y siempre esperando que cargara el peso de toda la estructura sin quejarme jamás. Aprendí desde temprano que, en la jerarquía de la familia Sterling, mi hermano Julian era el sol, y yo no era más que el espacio oscuro necesario para que él brillara más. Mi hija, Lily, nacida fuera del matrimonio con un hombre que mi padre consideraba basura proletaria, era la mancha en el retrato familiar. El aire en el comedor sabía a romero y resentimiento. Mi madre, Evelyn, había dispuesto la vajilla de plata heredada, la clase de cubiertos que requieren horas de pulido, una tarea que siempre recaía en mí. El aroma del cordero rostizado flotaba desde el centro de la mesa, pesado y grasoso. Julian estaba sentado a la derecha de mi padre, con su esposa Sara a su lado, brillando con esa radiación arrogante de una mujer que carga al heredero correcto. Lily, de 10 años y demasiado perceptiva para su propio bien, alcanzó un pedazo de pan artesanal. Su mano era pequeña, con los nudillos ligeramente cubiertos de harina por ayudarme en la cocina. Silas, mi padre, no usó palabras primero. Usó su antebrazo. Con un jalón repentino y violento, empujó el hombro de Lily. La fuerza fue suficiente para mandar su pequeño cuerpo hacia un lado. La silla de caoba gimió contra el piso de madera, un chirrido agudo que cortó el tintineo educado de la cristalería. Lily cayó al suelo con un golpe seco, su aliento escapando en un quejido suave y dolorido. Esa silla es para mi verdadero nieto, muévete, ladró Silas. Ni siquiera la miró. Miró el vientre de Sara como si ya pudiera ver los rasgos Sterling a través de la seda de su vestido de maternidad. El silencio cayó, espeso y sofocante. Mi madre dio un sorbo delicado a su cabernet, con la vista fija en el centro de mesa. Julian siguió cortando su cordero, la hoja cerrada rozando el plato con un ritmo constante. Lily me miró desde el suelo, con los ojos grandes, vidriosos de lágrimas contenidas, pero sin sorpresa. Esa fue la parte más desgarradora, ella ya lo esperaba. Sentí como una frialdad se instalaba en mi médula, una claridad cristalina que reemplazó años de calor acumulado. No la ayudé a levantarse todavía. Necesitaba que lo viera. No levanté la voz. No temblé. Me incliné hacia adelante, la luz de las velas parpadeando en la profundidad oscura de mis pupilas. Voy a vender esta casa, dije. Mi madre se congeló a mitad del sorbo, el borde del vaso chocando levemente contra sus dientes. El rostro de Silas, antes una sombra hinchada de autoritarismo, se quedó sin color, convirtiéndose en el gris enfermizo de la ceniza mojada. ¿Qué acabas de decir? Escupió Silas, apretando el cuchillo de carne hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Voy a vender esta casa, repetí, las palabras sabiendo a agua fría después de una larga sequía. Y la casa de huéspedes. Y el jaguar vintage del garaje. Y el huerto. Ya perdiste la cabeza, se burló Julian, aunque su voz carecía de su confianza aceitosa habitual. Esta es la casa de papá. Ha estado en la familia por 3 generaciones. Tú solo eres la contadora, Marta. No te hagas ideas. Finalmente me levanté y caminé hacia Lily. Tomé su mano, ayudándola a ponerse de pie y quitándole el polvo de las mallas. No miré a Julian. Mantuve la mirada fija en Silas. La contadora que firmó el rescate hace 12 años, Silas. ¿Te acuerdas? Cuando tus inversiones en la industria naviera se convirtieron en un agujero negro. Cuando el banco estuvo a 5 minutos de ponerle candado a esa puerta. Eso fue un arreglo privado, balbuceó Silas, su arrogancia desinflándose como una llanta ponchada. Asuntos de familia. Fue una transferencia legal de activos a una SADCB para protegerlos de los acreedores, dije con voz clínica y afilada. Una empresa que me pertenece al 100%. He pagado impuestos, mantenimiento y sus ridículas cuotas del club de campo durante una década. Los he dejado vivir aquí bajo la ilusión de propiedad porque pensé, quizá, que quedaba un poco de humanidad en ustedes. Pensé que si los mantenía, eventualmente podrían dar una migaja de cariño a mi hija. Marta, cariño, no exageres, susurró mi madre, dejando finalmente su copa en la mesa. Le temblaban las manos. Es solo una silla. Lily puede sentarse en el banco de la cocina. No va a sentarse en la cocina, madre, dije. Y ustedes tampoco. Tienen 30 días. Ya firmé el contrato con los desarrolladores.
Van a convertir este patrimonio familiar en un centro de rehabilitación de lujo. Me parece deliciosamente irónico. Tomé a Lily de la mano y la llevé hacia la puerta. Detrás de nosotros comenzó la explosión de voces. Silas gritando sobre ingratitud, Julian exigiendo ver documentos, mi madre llorando en su servilleta de lino. No me detuve. Salí al aire fresco de la noche, sintiendo como el peso de la casa finalmente se levantaba de mis hombros. Llevé a Lily a mi departamento, un lugar que le encantaba porque estaba lleno de libros y no olía a secretos viejos. Llamé a mi amiga Sara para ver si Lily podía quedarse esa noche con su hija. Necesitaba espacio. Necesitaba sentir la piel de la vida que por fin estaba empezando a vivir. Una vez que Lily estuvo acomodada y a salvo, conduje a un pequeño hotel discreto en el centro. No quería que mi departamento fuera el lugar de mi transición. Quería un espacio neutral, donde no fuera Marta la hija ni Marta la madre. Ahí me encontré con Thomas. Thomas era el abogado que me había ayudado a apretar la soga alrededor de los bienes de mi padre durante los últimos 2 años. También era la única persona que sabía exactamente cuánto había sacrificado. La habitación del hotel estaba tenue, iluminada solo por las luces de la ciudad filtrándose a través de las cortinas traslúcidas. Cuando Thomas abrió la puerta, no preguntó cómo había ido la cena. Vio el fuego en mis ojos y la forma en que mis manos por fin estaban quietas. «Lo hiciste», dijo en voz baja. «Quemé el puente mientras todavía estaba parada sobre él», respondí. Él dio un paso hacia mí, sus manos encontrando mi cintura. El contacto fue estabilizador, un contraste fuerte con la frialdad de la casa de mi padre. Levanté las manos, enredando mis dedos en su cabello, atrayéndolo hacia un beso que sabía a desesperación y victoria. Retrocedimos hacia la cama, la fricción de nuestra ropa llenando el cuarto con un sonido frenético en el silencio. Él me desvistió con una intensidad enfocada, sin apartar la mirada de la mía. Cuando finalmente estuve desnuda, sentí el aire frío sobre mi piel. Me recostó sobre las sábanas de seda y, entre nosotros, hubo un encuentro íntimo, intenso y cargado de emoción, como si todo lo que había sido reprimido durante años finalmente encontrara salida. La sensación era abrumadora. Después de años de que me hicieran sentir que no era nada, la prueba física de mi propio deseo y de ser vista de esa manera fue una revelación. Él se movía conmigo con seguridad, y el mundo exterior dejó de existir por completo. «Dime que quieres esto», susurró, su voz áspera junto a mi oído. «Lo quiero todo», respondí, con la respiración entrecortada. «Quiero sentirlo todo». Nos quedamos así por un largo rato, entrelazados en las sábanas, con la respiración pesada llenando la habitación. No fue solo intimidad, fue una forma de recuperar el control sobre mí misma. Ya no era un fantasma en la casa de mi padre. Era una mujer de carne, sangre y hueso. A la mañana siguiente, la realidad de mi nueva vida era tan clara como el aire de otoño. Estaba sentada en la oficina de mi abogado, Thomas ya de vuelta en su papel profesional, aunque la forma en que me miraba a través del escritorio tenía un calor distinto. «Las notificaciones de desalojo se entregaron hace 1 hora», dijo Thomas, deslizando una carpeta hacia mí. Silas intentó bloquear físicamente al notificador. Julian llamó a 3 despachos de abogados, pero en cuanto vieron los documentos del fideicomiso, rechazaron el caso. «Fuiste muy meticulosa, Marta». «Tenía que serlo», dije, revisando los documentos. Me habrían despojado de todo si dejaba un solo hilo suelto. El teléfono en el escritorio vibró. Era mi madre. Lo puse en altavoz. «¿Marta? Marta, por favor», sollozaba. Su voz sonaba débil, sin la arrogancia habitual. «Tu padre tuvo un colapso. Está en el hospital. No puedes hacer esto. No ahora. Piensa en el bebé de Julian. No tienen a dónde ir. Julian tiene un salario de 6 cifras y un Porsche, madre», respondí con calma. «Puede rentar algo. Y sobre el bebé, sugiero que Sara busque opciones de cuidado que no incluyan a un abuelo que empuja niños al suelo». «¿Cómo puede ser tan fría?», gritó entre llanto. «Somos tu familia. Ustedes eran mis ocupantes», la corregí. «Familia implica cuidado y respeto mutuo. Ustedes fallaron el contrato. Yo solo estoy liquidando la deuda». Corté la llamada antes de que pudiera responder. El silencio que siguió fue pacífico. Durante las siguientes semanas,
Vi cómo el imperio que había sostenido en silencio se desmantelaba mientras el que me obligaron a servir se desmoronaba. Vendí la propiedad a un grupo especializado en centros de rehabilitación de lujo. El precio final fue suficiente para crear un fondo de confianza para Lily, asegurando que nunca tuviera que suplicar por un lugar en ninguna mesa. Saqué las cosas de Julian a la banqueta un martes. Ni siquiera fui yo. Contraté un equipo de mudanza certificado y 2 guardias de seguridad. Julian me envió una avalancha de mensajes, pasando del ruego a la furia. Eres un monstruo, Marta. El corazón de papá está fallando por tu culpa. ¿Cuánto quieres? Di una cifra. Podemos arreglar esto. Nos vemos en la corte, perra. No respondí. No quedaba nada por decir. La realidad legal era una fortaleza que ellos no podían derribar. Silas había firmado esos documentos años atrás, en un arranque de autopreservación desesperada, sin imaginar que la hija silenciosa y obediente a la que siempre ignoraba sería quien eventualmente sostendría la pluma. Un mes después, estaba de pie en el vestíbulo vacío de la propiedad de Sterling. Los muebles habían desaparecido, dejando rectángulos pálidos en el papel tapiz donde antes colgaban retratos de antepasados de rostros severos. La casa se sentía más pequeña sin el peso del ego de ellos. Lily estaba conmigo, su mano entrelazada con la mía. Caminó hasta el lugar donde la habían empujado, mirando el suelo. Es solo madera, mamá, dijo en voz baja. Eso es todo lo que siempre fue, Lily, respondí. ¿Dónde van a vivir ellos? En un lugar que puedan pagar, dije. La abuela y el abuelo tienen un departamento pequeño en la ciudad. Tu tío Julian se mudó a un condominio cerca de su oficina. ¿Vamos a verlos? Me agaché para quedar a su altura. Solo si tú quieres. Y solo si aprenden a ser amables. Pero hasta entonces, ahora tenemos nuestra propia casa. Una con muchas sillas. Ella sonrió, una expresión genuina y luminosa que le alcanzó los ojos. ¿Puedo tener un columpio? Puedes tener un parque entero, le prometí. Salimos por la puerta principal por última vez. No miré atrás. No lo necesitaba. El pasado era un abrigo pesado que por fin había desabrochado y dejado caer en la entrada. Mientras conducía, vi a Silas de pie en la acera frente al edificio de su nuevo y mucho más pequeño apartamento. Se veía disminuido, su abrigo de lana caro colgándole del cuerpo más delgado. Al ver mi auto, por un momento nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. No quedaba ira en mí, solo una profunda neutralidad. Ya no era un gigante. Era solo un hombre que había cambiado el amor de su hija por una sensación temporal de poder, solo para descubrir que esa moneda había perdido todo su valor. Llegué a mi nuevo hogar, una casa moderna con fachada de vidrio frente al agua. Estaba llena de luz y del olor del aire salado. Dentro, la vida estaba comenzando. No había plata pulida que cuidar, ni cristalería delicada que no pudiera tocarse. Solo estábamos nosotras. Esa noche, Thomas vino. Nos sentamos en la terraza, viendo cómo el sol caía bajo el horizonte, pintando el cielo de morados y dorados intensos. Entonces, dijo, dándome una copa de vino, ¿qué sigue para Marta Sterling? Creo que voy a dejar Sterling, dije, probando la frescura del vino blanco. Creo que volveré al apellido de soltera de mi madre. O quizá algo completamente nuevo. Un nuevo nombre para una nueva vida, murmuró. Exacto. Miré a Lily, que estaba concentrada dibujando en un cuaderno sobre la mesa exterior. Se veía en paz. Se veía segura. El ciclo de favoritismo y crueldad que había definido mi infancia se había roto, no con un grito, sino con la aplicación constante y silenciosa de la justicia. Entonces entendí que la venganza no es el fuego. No es la explosión ni el calor del momento. La verdadera venganza es la eliminación fría y calculada de uno mismo de una ecuación tóxica. Es la recuperación del poder hasta un punto tan absoluto que el otro lado ni siquiera tiene aliento para protestar. Mi padre había empujado a mi hija para mostrarle su lugar en su mundo. En respuesta, yo simplemente había quitado su mundo de debajo de sus pies. Me recosté en la silla, mi silla, en mi casa, pagada con mi propio esfuerzo, inteligencia y paciencia. El peso había desaparecido. Por fin era ligera. No necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Solo necesitaba esperar el silencio que ya me había ganado.